Los anteojos. Tenemos dos tomas de camuflaje. Entonces, ¿cuántos tenemos de exhaustivo? Tres. Si quieres, pásame todos los del hall. Es interesante. Axel. Grabando. ¿Hace cuánto parcial la gente del proyecto? No sé, mucho tiempo yo creo. O bueno, no sé si como tal ahí. Pero mucho tiempo. Bueno, el departamento aparece en un año clave, en el año 59, muy poco después de la Revolución Cubana. Y eso impulsó a la Universidad Nacional, a los economistas, a tomar en cuenta fenómenos políticos y sociales en las disciplinas. Y se les ocurrió
Luis Ospina Vázquez, que era decano de Economía, y el rector de la época, que era Mario Lacerna, invitar a Camilo Torres Restrepo y a mi persona para que organizáramos un departamento de sociología profesional, ya distinto a la forma como se venía enseñando antes en facultades de Derecho y Filosofía. Entonces Camilo y yo pues nos pusimos a organizarlo, pero la decisión vino muy tarde, ya fue en diciembre del 58, y los estudiantes ya estaban todos más o menos enfilados en sus carreras, incluyendo Derecho y Economía. Entonces repartimos entre él y yo unas hojitas en las filas de los estudiantes que ya estaban matriculándose en la universidad, y 21 de ellos accedieron a salirse de las colas y pasarse a sociología. Ahí comenzó el departamento como parte de economía. Después, gracias al estímulo de los colegas, se hizo facultad. Y más tarde volvimos a encontrarnos con economía y las otras carreras, antropología, geografía, trabajo social y psicología social, para hacer una sola gran facultad, que es la actual Facultad de Ciencias Humanas, donde ahora estamos en su edificio de posgrado. Bueno, yo soy de la generación que pertenezco casi a la prehistoria, ¿verdad? El departamento se funda en el año 59 y yo entro en el 60. Me toca, yo no sé si ya estoy cayendo en lo que las personas que llegan a una cierta edad empiezan a idealizar todo el pasado, ¿verdad? Pero yo pienso que me toca una época absolutamente maravillosa. Es la época en que están toda la lista de las ciencias sociales vinculadas al departamento. Sal Borda a la cabeza con Camilo Torres, quien lo funda. Está no solamente de la sociología, sino también de la antropología, Virginia Gutiérrez de Pineda, Roberto Pineda, su esposo. Hay profesores extranjeros, Daniel Pecón fue profesor nuestro. Está Andrew Pierce, un profesor inglés muy importante que ya murió. Había profesores norteamericanos. Es decir, desde el punto de vista académico había, digamos, muchos enfoques, muchas maneras de mirar las teorías y mucha controversia en ese campo de lo teórico. En el campo de la investigación, pues la facultad arranca comenzando, es decir, comienza desde el principio investigando, y se publican para esa época libros que generaron polémicas nacionales, como que yo recuerdo en este momento el libro de la violencia en Colombia, que participaba tanto Paz Borda como Camilo Torres, como un cura que mucha gente ha olvidado, que se llamaba Monseñor Germán Guzmán, que había sido cura en la zona de la violencia esa de los 50, y también hace un aporte. Es decir, en ese momento, yo creo que todas las personas se lo van a decir, hay un liderazgo del Departamento de Sociología, tanto nacional, es decir, al fin y al cabo es el primer departamento que se funda, pero también hay un liderazgo interno en la universidad. Y no solamente es un liderazgo académico y teórico, y por ser casi las únicas personas que, por lo menos en la Facultad de Ciencias Humanas, están investigando, produciendo y publicando, sino también hay una especie de liderazgo en todos los campos. Es decir, nosotros éramos como los de sociología y las de sociología, éramos como los transgresores, ¿verdad? Los que rompíamos las normas, los que hacíamos las fiestas distinto, los que nos vestíamos diferente, los que, sí, es decir, éramos como los rebeldes con causa de esa época. Pongo el primer elemento es la universidad era muy conservadora. Y por alguna razón la sociología empezó a llegar gente más de una clase media, pues muy variada también, pero en la medida que había más mujeres, eso llamaba la atención. Y luego, por el lugar, por la ubicación de la facultad, del departamento en ese momento, a la entrada, todo el mundo pasaba por ahí y éramos visibles. Ahí al frente había un lote y una primera piedra que yo no sé qué era,
pero nunca hicieron nada. Y entonces ese era el sitio donde nos sentábamos ahí a conversar, bueno, y jugábamos fútbol. A diferencia de cualquier otra facultad de ese momento, del sector de la universidad, jugábamos hombres y mujeres, que ya era ver mujeres jugando fútbol, era absolutamente extraño, pero además de eso profesores y estudiantes. Entonces éramos los raros. Luego por el tipo, mientras había en el resto de la universidad, la gente era muy convencional en su vestido, en sus maneras, en sus relaciones. En sociología, también desde el comienzo, había mucho más, no sé, era una relación mucho más tranquila, más descomplicada. La vestimenta, el comportamiento, las relaciones con los profesores, todo eso nos hacía diferentes de alguna manera. Entonces, pues tal vez yo te contaba que una de las cosas que yo resalto es lo que la facultad mostró y sirvió de espejo para cambios culturales, políticos también, claro, en otros sentidos, pero sobre todo culturales. Atraía, llamaba la atención y como todo el mundo pasaba por ahí, siempre se daba cuenta, no pasábamos desapercibidos, digamos. O sea. Pero además de eso, por ejemplo, Moisés Nero, que era compañero de mi curso y era muy amigo mío, era un paisita, es el hermano de Jorge Orlando Melo, un paisita blanquito, rubio, y tenía el pelo un poquito más largo de lo habitual, digamos. Cuando entramos a la cafetería, eso era la chocolatina, y le decían todo tipo de improperios, eso, porque era distinto, digamos, de los muchachos de derecho que quedaba aquí al lado. Entonces, los contrastes, digamos, eso es una cosa sobre lo cual yo tengo un recuerdo muy agradable. Luego, posteriormente, sí, tanto Orlando como Camilo, como la facultad, me empezó a atraer por otras razones más políticas, más del análisis, y también empezó a ser atractivo desde otros ángulos, digamos, ¿no? Yo fui hija de Fals, me fui y volví, y yo pasaba vacaciones en Colombia y Fals había creado el primer posgrado de Sociología de América Latina, el PLEDES, el más reconocido, que después de ahí surgió en Brasil, pero el primero fue aquí en esta facultad, ¿sí? Fals era un gran empresario, además, pero no era el empresario comerciante, pero además él despertaba mucha simpatía y conseguía, a él lo financiaba la FOR, la Unión Internacional de Iglesias. Él sacó la gente del Estadio de Chile, los dos sociólogos estaban ahí, los sacó por intermedio de la asociación, movió cielo y tierra. Duraron un mes en el estadio y los trajo. Ya te digo, mira, esa, por ejemplo, algo que yo mencionaba y que leí anoche, él era consciente. Primero, no había libros de sociología. Él puso sus libros en inglés, pero todo el mundo no leía inglés. Entonces se inventó el sistema de las lecturas adicionales, que era el mimeógrafo, nos contrataba a los que hablábamos inglés, nos pagaba y salían, yo todavía tengo guardadas, y se vendían a 5 centavos la hoja. Eso es sí, tú podías leer a Parsons, a Sorokin, bueno, para que la gente tuviera acceso, y a la vez estaba la biblioteca, y en la biblioteca la manejaban estudiantes por turnos y les pagaban, ¿sí? En esa parte él era... entonces yo vine en el 67 de vacaciones, el posgrado estaba floreciente, pero así estaba ya la crisis del Cono Sur, entonces los
brillantes cerebros de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, sobre todo Brasil no tanto, se han venido con remuneración de la FOR, de la Fundación FOR, ¿sí? Exilados, o sea, pues, y muchos de los, no de los compañeros míos, no sí de los compañeros míos, pero de los demás, de los demás arriba, entraron y varios se graduaron, sacaron la maestría. Entonces, yo tenía muy claro que quería seguir estudiando. Tenía muy claro, me gustó mucho la educación en Estados Unidos, pero yo era colombiana, yo quería oír lo de sociología del desarrollo. Yo dije, no, ese es mi campo. Entonces el director era un argentino que se llamaba Nevia, se me acabó de olvidar. Entonces yo fui a hablar con el doctor Federico Nevia y le dije, mire doctor, yo estoy terminando el bachelor en Estados Unidos, me vengo el año entrante, yo quisiera hacer solicitud, ¿cómo hago para hacer solicitud al posgrado? Entonces me dijo, no Anita, cuando llegues, ahorita no tiene sentido porque tú te vas, pero cuando llegues, que traigas el diploma, que traigas las notas, hacemos el registro y tú entras. Y ahí ese semestre va a entrar una nueva promoción. No, pues la dicha. Y llegué y una de mis grandes amigas me dijo, Anita, el posgrado se está desmoronando. Le dieron un golpe de estado muy sucio al doctor Fals. Y los estudiantes han tratado muy mal a los profesores extranjeros, los sacaron de la oficina, les rompieron los libros, mira, pero de verdad, y le ponían la revolución cultural en las paredes. Entonces me dijo Federico, este es el último semestre que funciona para ver si lo dejamos a los últimos que lleguen, pero no te puedo ofrecer una admisión porque porque se acabó el posgrado, mejor dicho, y porque le hicieron un juicio a Fals por ser agente del imperialismo. Esto fue simultáneamente con la Revolución Cultural China. Y le hicieron a Fals un juicio sumario y Fals renunció. Fals tenía perdido el que organizó todo fue un profesor que él trajo, que no sé si a ustedes les alcanzó, Darío Mesa. Era íntimos amigos, Fals lo trajo, él llegó de Alemania, lo trajo, lo nombró y Mesa le hizo el cajón con un grupo de profesores de los nuestros recién egresados. Fals nunca volvió a la facultad. Fals dictaba en el IEPRI y yo le dictaba una clase al año sobre investigación. Los alumnos, entonces los míos, organizaron un homenaje de desagravio para Umaña Luna, para Gull, para Fals y para, no me acuerdo. Fals nunca volvió a pisar. Entiendo después que los huesos están ahí en la puerta porque después se apropiaron de él, ¿no? Eso fue muy sucio. Y eso, lo primero que hizo Darío fue acabar con el departamento de investigaciones. La investigación no sirve la teoría y la teoría beberiana. La salida de campo, ¿no? ¿Qué necesitas tú irte a leer a Weber en su achoque? ¿No? Bueno. Menos mal que me va el día. A mí me corresponde la segunda propuesta del programa de sociología. Yo puedo decir que
programa de sociología que montó FAL para la Fundación de Sociología, indudablemente que y el que me tocó a mí, después que se fue FAL, es FAL nos mostró el país real. Camilo nos mostró el país posible. Entonces yo me formo de alguna manera muy estricto, con mucho rigor, sobre todo en la parte teórica. Yo tuve un maestro, entonces, el maestro Darío Mesa. Entonces, él fue profesor mío toda la carrera. Él daba las historias universales, las historias de Colombia, van 4 semestres, 2 Weber y 2 Marx, para esa época. Entonces era muy exigente, pero se criticaba que el tema de la práctica no estaba tan presente, porque era una formación extremadamente estricta desde el punto de vista teórico, pero que al momento de investigaciones sobre la realidad, como se quejan ustedes hoy también, entonces a mí me correspondió esa época del 70 hasta el 76 que me gradué yo acá. Entonces fue una formación muy exigente, académicamente hablando. Antes de sociología era en ese momento crisol de todos los grupos políticos que ustedes puedan imaginarse. Estaba por un lado todo el campo del Partido Comunista, estaba el campo trotskista, estaba el campo maoísta con disímiles grupos, pero por alguna razón yo pienso que histórica, por la propia presencia de Camilo Torres y Orlando Falbona en el departamento, la reflexión de lo que sucedía en el país era parte de la vida cotidiana de la discusión académica. Nosotros éramos unos estudiantes muy juiciosos, muy disciplinados, de clase de 7 de la mañana con Darío Mesa para estudiar los textos en sus fuentes muy sistemáticamente, y nos formábamos con nuestros colegas muy recién egresados en sociología urbana, sociología rural, sociología de la cultura, que recuerdo pues a los profesores, sociología política, que era tal vez como sociología industrial también con el profesor Alberto Mayor. Estaban ellos recién egresados y hacíamos ese debate sobre el sentido de la disciplina, pero es que piensen ustedes que estaba por otro lado el movimiento campesino, los procesos de las huelgas en los sindicatos, la avenida de los cerros que se estaba construyendo y que había gestado un movimiento estudiantil importante de distintas universidades, la discusión sobre lo que estaba sucediendo en el propio campo de las ideas de izquierda, no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional, la necesidad de la participación estudiantil con los sectores sociales. Es decir, que nosotros éramos estudiantes muy cuidadosos y sistemáticos en el ejercicio de realización de trabajos, de previas, de exámenes orales exhaustivos, pero también era un estudiantado que militaba por la causa de los pobres en la capellanía, que hacía presencia en los barrios con las escuelas de alfabetización, que trabajaba con los obreros de la Universidad Nacional en la capellanía también, haciendo este ejercicio no solamente de intercambio con la realidad nacional de las inequidades, sino también para estimular, digamos, como procesos de alteridad en el conjunto de la discusión. Además que pues, los enfrentamientos habían dejado varios muertos en las décadas anteriores, entraba la policía a la universidad y entraba a destruir todo lo que había aquí, a quienes cogían en esas redadas se lo llevaban y los tenían pues varios días presos en las cárceles, y algunos que eran claramente identificados en esos grupos de reflexión teórica y de acción práctica. Algunos de ellos pues eran detenidos en las cárceles
muy duramente, ¿no? Entonces, el movimiento, el departamento de sociología, si pasaba algo y quería uno saber qué estaba sucediendo, venía al departamento de sociología, yo venía en química, sociología, a ver qué había pasado. Hay recuerdos inolvidables de la época de estudiantes. Yo estaba recién ingresada, llevaba 2 meses como estudiante del primer semestre de sociología, me había unido a los de segundo semestre y ahí hice con ellos el conjunto de la carrera. Y recuerdo que el 11 de septiembre del 73 estaba yo entrando al departamento de sociología. Ya se sabía que en Chile, en Santiago de Chile, la situación estaba muy tensa, y tendré como para la imagen, como para una filmación del recuerdo de momentos nodales. En el momento en que yo estoy subiendo lo que llama el profesor Normando Suárez, el atrio del departamento de sociología, esas escaleras, se abren simultáneamente las puertas de los salones del segundo y del primer piso, porque seguramente con los radios transistores, porque no teníamos celulares en esa época, todo el mundo estaba siguiendo lo que pasaba en la Moneda, y acaban de asesinar a Salvador Allende. Y las puertas se abrían, y recuerdo que salen de 2 salones distintos, 2 estudiantes, profesores muy jóvenes, Fernando Urbina y Gabriel Restrepo, muy parecidos físicamente, salen del segundo piso gritando los 2 al tiempo, eran como gemelos que se paraban al lado y lado de ese hall de sociología, y todos salían de los salones gritando: mataron a Allende, mataron a Allende. Eso significaba que las vías electorales habían por lo menos fracasado en el Cono Sur. Recuerdo ese momento con un dolor profundo, porque era la angustia latinoamericana, porque creo que no he señalado eso. Esta historia no era solamente nuestra. Movimientos como estos estaban en la Universidad Javeriana, movimientos como estos estaban en la Universidad de Antioquia, movimientos como estos estaban en la Universidad de Nariño. O sea, había un movimiento latinoamericano de los estudiantes comprometidos con estas circunstancias de inequidad, de autoritarismo. En el Cono Sur puso muchos mártires en ese sentido. Bueno, hay momentos nodales como ese que fue inolvidable. Cuando se citaba en la Plaza Che alguna concentración, o cuando salíamos marchando hacia la Plaza de Bolívar, eran miles de estudiantes los que salíamos, ¿no? O sea, recuerdo esa Plaza de Bolívar atestada permanentemente, bueno, cuando las manifestaciones se daban, con una convicción universitaria, con un sentido de participación colectiva verdaderamente, ¿no? Ahora, las tensiones internas eran muy grandes. Pertenecer a un grupo que tenía una letra distinta era casi que una condición allí de chauvinismos internos muy fuertes, de críticas permanentes. Pero recuerdo que los grandes oradores de la época se paraban aquí en unas canecas que recogían el agua cuando llovía, las volteaban hacia el otro lado, y Sergio Pulgarín, un estudiante de sociología de últimos semestres, volteaba la caneca, representaba al sector trotskista, y era bajito él, y se paraba con toda la convicción a decir lo que planteaban los trotskistas. Inmediatamente se bajaba y subía a Aure María Puyana del Moir y señalaba cuál era el camino, y luego Marcelo Torres hacía también su arenga. O sea, había unos líderes estudiantiles, representantes de esos distintos grupos políticos, que tenían su propia caracterización de lo que iba a pasar con la realidad. Algunos, como digamos, estos grupos trotskistas, pensaban que ya estábamos listos para la revolución permanente, y otros, todo el sector del marxismo, leninismo, pensamiento Mao Zedong, que había que agregarle todas las letras, pensaba que la burguesía nacional no había cumplido su papel y que era necesario desarrollar las fuerzas productivas para que así se hiciera. Teníamos la doble militancia, por la academia y por la postura política de discusión y de debate y de acción en los barrios. Pues los que yo conocí de acción en los barrios, y otros que tomaron opciones mucho más arriesgadas, ¿no? Como
como Camilo y algunos de los jóvenes que yo conocí en la época del colegio. Hola, es Julián Orjuela, soy hombre y estoy en 10ª matrícula. Bueno, estudiar sociología para mí fue el interés por el mundo que me rodea. Sí, entonces, siento que la sociología fue una forma en la cual logré acercarme de una forma más profunda al mundo que me rodea. Sí, comprender mi posición en el mundo. Porque, ¿qué pasa? Yo estoy a más o menos 1 hora y media de mi casa. Entonces yo salgo de la universidad y ponle tú que terminamos clase a las 4. Pero entonces yo no me quiero hablando con compañeros o algo, me quedo hasta las 6, ¿sí? Entonces no, me voy a la casa y ya ese tiempo que pasa, digamos, de 6, 7 y media, ya han pasado 1 hora y media que uno de energía que uno tiene para leer, para escribir. Entonces uno llega a la casa, ¿qué hay que hacer? Y si uno, a las 7 y media es llegar temprano, usualmente llego a mi casa después de 9, ¿sí? Y ya no le queda un tiempo de leer, de como dedicarle el tiempo necesario a preparar una clase para el día siguiente. O digamos, tú te levantas, tienes clase de 7, ¿sí? Y mientras una persona que vive acá, que puede llegar caminando, levantarse a las 6 es algo, o sea, yo escucho compañeros que dicen, no, es que yo madrugo a las 6, madrugar a las 6, o sea, me levanto a las 4 de la mañana, me ha tocado poner el despertador a las 3:50 y yo digo como, pero esto está muy duro. Pero pues es eso, llegar tarde, ¿sí? Porque pues si tú te dejas coger el tiempo, o sea, a las 6 tú ya tienes que estar en el Portal Norte, a las 6 ya tienes que estar en la ruta, ¿sí, no? Y eso siento que afecta, pues a largo plazo, ¿sí? Porque puede que en una semana tú digas como, bueno, no afecta mucho, pero ya después de 10 semestres ya uno empieza a sentir ese agotamiento. Yo siento que el tema de dedicarse a la comprensión de la sociedad o al estudio detallado de los fenómenos sociales es por un lado motivo y por el otro desmotiva, ¿sí? Nosotros vivimos en una sociedad profundamente violenta, ¿sí? Las instituciones hacen parte de esas violencias, las reproducen, y eso puede llegar a ser bastante frustrante en el proceso, ¿sí? Como que hay veces que uno le gustaría, no sé, apagar como esa sensibilidad a lo evidentes que resultan las violencias desde la disciplina, ¿sí? Pero pues llega un punto en que no, ya simplemente es como dices en la carrera que tú te pones unas gafas sociológicas y que todo se vuelve sociológico. Eso puede llegar a ser en un momento agotador, y yo digo como puede llegarte a desmotivar, pero pues al mismo tiempo lo que digo es como un motivo, pero es un desmotivo. Yo siento que en parte es el mismo proceso, ¿sí? En parte es sí los intereses que ya traía con el mundo que me rodeaba, pero también el verme ya implicado
como en la carrera académica, la sociología. Entonces durante la carrera pues me he acercado mucho a lo que es el oficio académico, la investigación, y en parte es muy como lo que me va motivando, más allá de si me siento no tan cercano a lo que me rodea o a la comprensión del mundo. Es más como encontrar en la sociología una carrera profesional que seguir. Un ejemplo, digamos, nosotros aquí en la ciudad universitaria estamos en, puede decirse, como el centro de la ciudad, ¿sí? El mundo que nos rodea es un mundo lleno de sensaciones, de estímulos, sonidos, pero que todos tienen un significado social, ¿sí? Entonces está pasando un camión, ¿sí? Entonces tú lo escuchas, pero realmente hay cadenas logísticas de producción, de distribución, ¿sí? Que mientras más te acercas a mirarlas y mientras más las detallas, pues se complejizan de manera diversa, y eso, uno, hace que la experiencia de habitar el mundo, al menos para mí, sea más interesante. Y dos, pues la sociología te permite a ti como seguir esos rastros, seguir esos elementos del entorno a través de sus significados. Hola, me llamo Verónica, tengo 22 años, estoy estudiando sociología, voy en quinta matrícula y me identifico como mujer. Bueno, pues no fue una decisión muy premeditada. Estábamos en pandemia, yo no sabía muy bien qué estudiar, entonces empecé a mirar universidades, carreras, y en algún momento entre esa búsqueda me encontré la sociología y leí el perfil del aspirante y sentí que yo tenía todas las características que mencionaban ahí. Entonces encajaba con la descripción del perfil del aspirante. Entonces pues ya simplemente dije como, bueno, creo que esta también es una forma de poder ayudar a las personas, porque era algo igual que quería hacer desde siempre. Por mi familia y por la forma en la que me educaron es muy importante ayudar a los demás, entonces dije como por medio de esta carrera creo que puedo hacerlo. Y ya investigué muy poco, la verdad, o sea, como que me lancé al ruedo. Ok. Uy, pues siento que no he encontrado realmente una gran motivación para seguir estudiando. Creo que en este punto solo estoy por inercia. Estoy en un punto en la carrera en que siento que ya no me puedo salir. También no me siento muy socióloga, pero tampoco veo mi vida sin la sociología. Entonces es un poco extraño, pero pues creo que la verdad no amo la carrera. Sé que no la amo, no me apasiona. Más que todo estoy acá por el equipo de rugby del que hago parte. Si me salgo de la universidad, pues ya no puedo participar en mi equipo, ya no puedo estar en el equipo. Y creo que ahorita es lo que me mantiene acá, más que la carrera.
pues de que entre es mucha teoría, muy poca práctica. Todas las clases son parecidas como en su estructura, casi no varían. Entonces pues llega a sentirse como todo muy igual, se siente muy rutinario. Yo soy una persona como extrovertida, que me gusta estarme moviendo, y siento que pues me hace falta como la parte práctica de la sociología, y hace que pues me aburra, no encuentre como esa chispa. Mi nombre es Ana. El género no existe. Y tengo 21 y estoy en quinta materia. Siempre fui una niña muy preguntona. Creo que esa es una cualidad en las sociólogas en general, por lo menos en mis amigas. Fui una niña muy preguntona, como que nunca entendió por qué la iglesia, por qué la familia, por qué la política, por qué el colegio. Siempre fui muy preguntona. Y mis papás ambos son profes de universidad, de sociales, entonces siempre estuvo como muy atravesado en mí eso. Y igual no quería hacer lo mismo que mis papás, peleé mucho tiempo con eso, pero acabé acá estudiando sociología. Pero creo que es porque fui una niña muy preguntona, quizás eso. Creo que quizás ahora mismo no estoy muy motivada ahora mismo a seguir estudiando sociología. Creo que es muy macha, es una carrera que se pinta a ser como más revolucionaria de lo que... No, no es cierto, o sea, sí hay gente muy hermosa y como con ideas muy potentes sobre el mundo, pero también como todo ejercicio académico es muy masculino y sociología no sale de eso. Entonces los referentes son hombres, la gente que participa, la mayoría son hombres, los profesores prácticamente todos son hombres, como que es un espacio igual muy cooptado por los hombres, y eso me intranquiliza bastante. También, no sé, quizás siempre está la crisis de que uno entra a sociología queriendo cambiar el mundo y luego te das cuenta de que no se puede. Quizás sí, pero quizás no solo estudiando sociología. Hipótesis, resultado, objetivos, datos, sistema, indicador, proyección, teoría, razón, poder, jerarquía, occidente, civilización, cultura, contexto, dominación, género, raza, clase, capital, estado, nación, desplazamiento, guerra, violencia, sistema, riqueza, capitalismo, neoliberalismo, imperialismo, pobreza,
moral, ilustración, modernidad, postmodernidad, mujer, feminismo, patriarcado, ciencia social. Ninguna de las palabras que me enseñaron me sirve ahora para hablar del dolor que siento en el cuerpo. ¿Cómo les resumo mi caminata hasta aquí? ¿Vale como contexto de esta investigación mi angustia? ¿Leerían las hipótesis que he creado para mi dolor de espalda? ¿Son la cantidad de suspiros diarios un indicador de desesperanza? ¿Esta migraña vale como resultado? ¿No querer tener hambre es una justificación? Entre tanta cosa se me refundieron las ganas de hablarles sobre el amor, los tejidos, las ollas, los rayones, las huertas. ¿Cómo hacerlo si no podemos tocarnos las manos? ¿Para qué dedicarle 3 páginas a la bibliografía si ustedes no me van a mirar a los ojos? ¿Cómo van a saber todo lo que he leído? Todas las noches que he pasado despierta subrayando una nueva forma de nombrar la injusticia. ¿Cómo hablar de injusticia si usamos tantas capas para esconder la piel, las manchas, las heridas, los rasguños? Es por eso que he decidido no pronunciar para ustedes más palabras. Dejar que de mi boca salgan únicamente suspiros, aullidos, sollozos, cantos. He decidido convertirme en todo lo que a ustedes les disgusta. He decidido convertirme en un fracaso, una desgracia, destrozar todo esto y dedicarme a llorar. Vine a presentar mi renuncia. Vine a aceptar finalmente que esto me supera, que sus exigencias me rebasan, que no tengo cuerpo para ser socióloga, ni puedo hacer de tripas corazón, porque yo tengo vísceras y tengo corazón, porque yo pondría mis lágrimas para que beban todas, limpiaría con saliva cada herida, pondría mi vientre para que de mis tripas coman todas las criaturas del mundo, prestaría la piel de abrigo, la espalda de camino, la sombra de casa. Pero eso a ustedes no les importa, porque aquí no cabe el cuerpo, ni esta pasión desbordada por ver al mundo transformarse. Vine a admitir que estoy cansada, que este disfraz me incomoda, que ya no quiero apretar los dientes, ni sacar pecho, ni respirar profundo, ni permanecer despierta, ni mantener las piernas firmes. Hagan ustedes lo que deseen con esta ciencia. Yo me retiro hoy. Hipótesis, resultado, objetivos, datos, sistema, indicador, proyección, teoría, razón, poder, jerarquía, occidente, civilización, cultura, contexto, dominación, género, raza, clase, capital, estado, nación, guerra, desplazamiento, violencia, sistema, riqueza, capitalismo, neoliberalismo, imperialismo, pobreza, moral, ilustración, modernidad, postmodernidad, mujer, feminismo, patriarcado, ciencia social. Ninguna de las palabras que me enseñaron me sirvió ahora para hablar del dolor que siento en el cuerpo. ¿Cómo les resumo mi caminata hasta aquí? ¿Vale como contexto de esta investigación mi angustia? ¿Leerían las hipótesis que he creado para mi dolor de espalda? ¿Son la cantidad de suspiros diarios un indicador de desesperanza? ¿Esta migraña vale como resultado? ¿No querer tener hambre es una justificación? Entre tanta cosa se me refundieron las ganas de hablarles de amor. Sobre el amor, sobre los tejidos, las ollas, los rayones y las huertas. ¿Cómo hacerlo si ni siquiera podemos tocarnos las manos? ¿Para qué dedicarle 3 páginas a la bibliografía si ustedes no me van a mirar a los ojos? ¿Cómo van a saber todo lo que he leído? Todas las noches que he pasado despierta subrayando una nueva forma de nombrar la injusticia.
¿Cómo hablar de injusticia si usamos tantas capas para esconder la piel, las manchas, las heridas, los rasguños? Es por eso que he decidido no pronunciar para ustedes más palabras. Dejar que de mi boca salgan únicamente suspiros, aullidos, sollozos, cantos. He decidido convertirme en todo lo que a ustedes les disgusta. He decidido convertirme en un fracaso, una desgracia, destrozar todo esto y dedicarme a llorar. Vine a presentar mi renuncia. Vine a aceptar finalmente que esto me supera, que sus exigencias me rebasan, que no tengo cuerpo para ser socióloga, que no puedo hacer de tripas corazón, porque yo tengo vísceras y yo tengo corazón, porque yo pondría mis lágrimas para que beban todas, limpiaría con saliva cada herida, pondría mi vientre para que de mis tripas coman todas las criaturas del mundo, prestaría la piel de abrigo, la espalda de camino, la sombra de casa. Pero a ustedes no les importa, porque aquí no cabe el cuerpo, ni esta pasión desbordada por ver al mundo transformarse. Vine a admitir que estoy cansada, que este disfraz me incomoda, que ya no quiero apretar los dientes, ni sacar pecho, ni respirar profundo, ni permanecer despierta, ni mantener las piernas firmes. Hagan ustedes lo que quieran con esta ciencia. Yo me retiro hoy.